Aquí estás, revisando tu teléfono, viendo cómo pasan las horas, y nada, ni un mensaje, ni una señal, solo silencio. Y lo peor no es que ella te ignore, es lo que haces tú después. Porque en ese momento, la mayoría de los hombres comete el mismo error. Persiguen más, preguntan más, intentan arreglarlo, como si su atención pudiera obligarla a volver. Pero lo que no entiendes, y esto es duro, es que cuando una mujer empieza a ignorarte, no es casualidad. Es una prueba, es una señal. Y muchas veces es una pérdida de respeto en proceso. Ella está observando algo muy específico, tu reacción. Está viendo si te desesperas, si rompes tu propio control, si demuestras que necesitas su validación más de lo que deberías. Y aquí es donde todo cambia. Porque el hombre que entra en pánico, pierde. Pero el hombre que sabe retirarse, en silencio, ese hombre se vuelve imposible de ignorar. No porque juegue juegos, no porque manipule, sino porque entiende algo que la mayoría no. El silencio bien usado no es debilidad, es poder, es espacio, es misterio, es control emocional. Y cuando tú desapareces del ruido, cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de regalar tu atención sin recibir nada a cambio, ella empieza a sentirlo. Empieza a preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no está detrás de mí? ¿Se habrá ido de verdad? Y ahí es donde el equilibrio cambia. Porque ahora ya no eres tú el que espera, es ella. Pero cuidado, esto no funciona si lo haces desde la necesidad. No funciona si en el fondo estás esperando que ella vuelva para sentirte validado. El silencio que transforma es el que nace del respeto propio, del hombre que dice, si tengo que perseguirte para que te quedes, entonces no eres para mí. En este video vas a entender exactamente cómo usar ese silencio, cuándo aplicarlo, qué errores evitar y por qué, cuando lo haces bien, ella no solo deja de ignorarte, empieza a pensar en ti más de lo que imaginas. Parte 1. Cuando el silencio deja de ser un castigo y se convierte en poder. Lo primero que tienes que entender, y aquí es donde la mayoría falla, es que su silencio no es el problema. Tu reacción sí lo es. Porque cuando ella empieza a ignorarte, a responder tarde, a volverse fría, no está ocupada de repente. Está cambiando la dinámica. Y en ese momento, tú tienes dos caminos. O te vuelves predecible, o te vuelves peligroso, en el buen sentido. El hombre predecible hace esto. Dobla la atención. Escribe más. Pregunta, ¿todo bien? Intenta recuperar lo que siente que está perdiendo. Pero lo que no ve es que cada mensaje extra que envía le quita valor a su presencia. Porque ahora ya no es alguien que ella tiene que ganar, es alguien que está disponible sin esfuerzo. Y eso mata la atracción. En cambio, el hombre que entiende el juego emocional, sin jugar sucio, hace algo completamente distinto. Se detiene. No reacciona inmediatamente, no corre detrás de la incertidumbre, no intenta forzar una respuesta, simplemente observa. Porque él sabe algo que cambia todo. El silencio de ella es una señal, pero su silencio es una respuesta. Y aquí viene la parte clave. Cuando tú también te vuelves silencioso, pero desde la calma, no desde el ego, le estás comunicando algo sin decir una sola palabra. Yo también puedo irme. Y eso pesa más que cualquier mensaje. Porque de repente rompes el patrón. Ya no eres el chico que siempre está disponible. Ya no eres el que valida su distancia con más atención. Ahora eres incertidumbre. Y la incertidumbre crea tensión emocional. Empieza a preguntarse por qué no reaccionaste. ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no hiciste lo que hacen todos los demás? Y sin darse cuenta, empieza a pensar más en ti que cuando le escribías todos los días. Pero cuidado con esto. El silencio no es ignorar para castigar. Eso es inmadurez. El verdadero poder del silencio es no perseguir lo que claramente se está alejando. Es tener el control suficiente para no sobreinvertir, para no mendigar atención, para no traicionar tu propia dignidad por una respuesta.
Porque aquí está la verdad que pocos aceptan. Si alguien necesita distancia, dásela. Pero dásela de verdad, sin mensajes ocultos, sin indirectas, sin a ver si así reacciona. Desaparece del ruido y vuelve a tu centro. Ahí es donde empieza el cambio. Y en la siguiente parte, vas a ver qué pasa en su mente cuando tú haces esto bien, porque lo que ella siente no es lo que te imaginas. Parte 2. Lo que pasa en su mente cuando tú desapareces de verdad. Aquí es donde todo se pone interesante, porque mientras tú estás en silencio, ella empieza a hacer ruido en su cabeza. Pero no como tú crees. Muchos hombres piensan que cuando dejan de escribirle, ella simplemente sigue con su vida, sin notar nada. Error. Al principio, sí, parece que no pasa nada. Sigue subiendo historias, sigue activa, sigue como si tú no importaras. Y si eres débil en ese punto, caes. Vuelves a escribir, rompes el silencio y confirmas exactamente lo que ella ya sospechaba, que no tienes control. Pero si te mantienes firme, si no reaccionas, si no buscas excusas para volver, algo cambia. Porque tú rompiste el patrón. Y cuando rompes el patrón, creas duda. Empieza sutil. Qué raro que no ha escrito. Luego crece. ¿Estará ocupado? ¿O simplemente ya no le importo? Y después se convierte en algo más profundo. ¿Habrá alguien más? Y aquí es donde la dinámica gira completamente, porque ahora la que no tiene certeza es ella. Y la mente humana odia la incertidumbre, especialmente cuando está acostumbrada a tener el control. Porque no se trata solo de que tú no escribas, se trata de que ya no estás disponible como antes. Ya no reaccionas a sus tiempos, ya no validas su distancia, ya no estás ahí para alimentar su ego cuando ella lo necesita. Y eso crea un vacío que antes llenabas tú. Pero aquí viene lo importante. No todas reaccionan igual. Algunas van a ignorarlo más, por orgullo. Otras van a probarte, con mensajes casuales. Y otras simplemente desaparecen por completo. Y esto es lo que tienes que entender sin autoengañarte. Si desaparece cuando tú dejas de perseguir, no perdiste nada. Solo dejaste de sostener algo que ya se estaba cayendo. Duro, pero real. Ahora, si sí hay interés, tu silencio empieza a tener peso. Puede que no te escriba de inmediato, pero empieza a vigilar. Tus historias, tu actividad, tu ausencia. Porque ahora ya no eres predecible. Y lo impredecible engancha. Pero aquí es donde muchos arruinan todo. Empiezan a obsesionarse con si ella ya reaccionó. Revisan si vio su historia. Esperan señales. Y sin darse cuenta, siguen emocionalmente atrapados. El verdadero poder del silencio no es hacer que ella vuelva. Es que tú dejes de depender de que vuelva. Porque cuando llegas a ese punto, cuando de verdad te enfocas en tu vida, cuando tu energía ya no está puesta en qué estará pensando ella, es cuando más fuerte se siente tu ausencia. Y en la siguiente parte, vas a entender el error más grande que destruye todo esto. Porque muchos hacen bien el silencio, pero lo arruinan justo cuando ella vuelve a aparecer. Parte 3. El error que lo arruina todo cuando ella vuelve. Aquí es donde la mayoría se delata y pierde todo el poder que había construido. Porque sí, cuando haces bien el silencio, ella suele volver. No siempre como tú esperas, pero aparece. Un mensaje casual. «Hey, desaparecido». Una excusa tonta. «Vi algo que me recordó a ti». O incluso algo frío, como si nada hubiera pasado. «Hola». Y en ese momento, todo se decide. Porque el hombre que no ha cambiado por dentro se traiciona. Responde rápido, con emoción, con alivio, como si hubiera estado esperando ese mensaje todo el tiempo. Y sin darse cuenta, reinicia la dinámica desde abajo. Otra vez disponible, otra vez fácil, otra vez predecible. Y ella lo siente inmediatamente. Porque no es lo que dices, es la energía con la que respondes. Ahora, el hombre que sí entendió el proceso
hace algo completamente distinto. No ignora, pero tampoco se lanza. Responde, pero sin prisa, sin sobreexplicarse, sin intentar impresionar, como alguien que tiene opciones, como alguien que no depende de ese mensaje. Y eso cambia todo, porque ahora ella percibe algo nuevo, que ya no te tiene asegurado. Y cuando una mujer siente que ya no tiene control total, empieza a invertir más, hace más preguntas, busca conversación, se involucra. Pero aquí viene la trampa. Muchos hombres, al ver eso, vuelven a sobreinvertir. Empiezan a escribir más, a estar más disponibles, a querer aprovechar que ella volvió. Y otra vez, la balanza se rompe. Por eso tienes que entender esto con claridad. El silencio no era una táctica, era un reajuste, un cambio en tu posición. Y si vuelves a tu antiguo comportamiento, todo vuelve a como estaba antes. Así que cuando ella reaparece, tienes que mantener tu estándar. Habla con calma, no corras, no llenes cada espacio, no tengas miedo de pausar la conversación. Deja que ella también haga el esfuerzo. Porque la atracción no crece donde uno da todo, crece donde ambos invierten. Y si ella no invierte, tu silencio vuelve. Sin drama, sin anuncios, sin explicaciones. Porque ahora ya entiendes algo que antes no. Tu tiempo, tu atención, tu presencia no son baratos. Se ganan. Y en la siguiente parte, vas a ver cuándo el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en una decisión definitiva, porque hay momentos en los que no se trata de recuperar, sino de soltar. Parte 4. Cuando el silencio deja de ser estrategia y se convierte en una decisión. Hay un punto, y esto tienes que verlo sin engañarte, en el que el silencio ya no es para ver si vuelve, es para ver si tú te quedas. Porque muchos hombres usan el silencio como una táctica temporal, pero en el fondo siguen esperando. Esperando que ella escriba, esperando que cambie, esperando una señal que justifique quedarse. Y eso no es poder. Es dependencia disfrazada. Aquí es donde tienes que hacerte una pregunta incómoda. Si ella no vuelve, ¿tú seguirías adelante con tu vida igual? Si la respuesta es no, entonces no estás usando el silencio correctamente. Porque el verdadero punto de todo esto no es recuperarla, es recuperarte a ti. Recuperar tu enfoque, tu energía, tu estándar. Porque seamos claros, una mujer que te ignora constantemente, que aparece y desaparece cuando quiere, que solo responde cuando siente que te pierde, no está confundida. Está cómoda. Cómoda sabiendo que tú vas a estar ahí. Cómoda sabiendo que no hay consecuencias reales. Cómoda sabiendo que no te vas a ir de verdad. Y mientras eso sea cierto, nada cambia. Por eso el silencio real no tiene fecha de regreso. No es, voy a desaparecer 3 días a ver qué pasa. No, es, yo no participo en dinámicas donde no soy valorado. Y eso implica algo que muchos evitan, estar dispuesto a perderla. Porque aquí está la verdad que separa a los hombres que crecen de los que se quedan atrapados. Si tienes miedo de perderla, ya perdiste tu poder. El hombre que realmente cambia la dinámica es el que puede irse sin hacer ruido, sin discursos largos, sin intentar convencerla, sin necesidad de tener la última palabra. Simplemente deja de estar disponible y sigue con su vida. Y aquí viene lo fuerte. A veces ella vuelve y a veces no. Pero en ambos casos tú ganas. Porque si vuelve, vuelve a una versión de ti que ya no es la misma. Y si no vuelve, te liberaste de algo que no estaba sumando. Pero esto solo funciona si tu silencio es honesto. No si estás fingiendo desapego mientras revisas el teléfono cada 5 minutos. No si estás esperando en secreto. Tiene que ser real. Tiene que venir desde un lugar donde tú ya decidiste. No voy a competir por atención. No voy a perseguir interés. No voy a quedarme donde no hay claridad. Y en la siguiente parte, vas a entender cómo cerrar esto correctamente.
porque la forma en la que terminas esta dinámica define si realmente evolucionaste o si solo estabas jugando a desaparecer. Parte 5. ¿Cómo cerrar la dinámica sin perder el control y sin perderte a ti? Aquí es donde todo se define, porque cualquiera puede guardar silencio unos días, pero muy pocos saben cómo cerrar esto correctamente. Y si no sabes cerrar, terminas volviendo al mismo ciclo. Atención, distancia, silencio, regreso, repetición. Y eso desgasta. Así que vamos a ponerlo claro. Tienes 3 escenarios posibles, y en cada uno tu comportamiento lo cambia todo. Escenario 1. Ella vuelve, pero igual que antes. Te escribe, habla contigo, pero no hay claridad, no hay consistencia, no hay cambio real. Aquí es donde muchos se conforman. Bueno, al menos volvió. No, eso no es suficiente. Si aceptas migajas después de haber probado lo que es el silencio, le estás enseñando que no necesitas mucho para quedarte. Y entonces todo vuelve a lo mismo. El hombre que sí entendió esto, hace algo distinto. No confronta con drama, no reclama, pero tampoco baja su estándar. Si no hay esfuerzo, él reduce el acceso. Si no hay claridad, él no se queda disponible, porque ya no negocia su valor por atención intermitente. Escenario 2. Ella vuelve, y ahora sí invierte. Aquí es donde tienes que mantener la cabeza fría, porque sí, ahora responde rápido, ahora pregunta, ahora busca. Y tu ego va a querer decir, ya gané. Cuidado, porque si en este punto te emocionas demasiado y vuelves a darlo todo de golpe, la dinámica se vuelve a desequilibrar. La clave aquí es simple. Recibes, pero no te desbordas. Disfrutas, pero no te entregas sin filtro. Avanzas, pero observas. Dejas que el interés se construya de ambos lados, sin prisa, sin presión, sin volver a ser el que sostiene todo. Escenario 3. Ella no vuelve. Este es el que más revela quién eres de verdad. Porque aquí ya no hay juego, no hay validación, no hay final feliz. Solo estás tú, con tu decisión. Y aquí es donde muchos fallan en silencio. Vuelven a escribir, buscan una excusa, intentan cerrar bien, pero en realidad solo están buscando una última dosis de atención. Tienes que ser honesto contigo. Si alguien puede desaparecer de tu vida porque dejaste de perseguir, nunca fue tuyo. Y no necesitas un cierre con ella, necesitas un cierre contigo. Aceptar que hiciste lo correcto. Aceptar que no todo lo que quieres te conviene. Aceptar que soltar también es avanzar. Y aquí está la idea que quiero que te quedes. El silencio no es para que ella aprenda, es para que tú dejes de tolerar lo que no mereces. Porque cuando llegas a ese punto, cuando tu atención ya no se regala, cuando tu presencia ya no está disponible para cualquiera, no solo cambia como ella te ve, cambia como tú te ves. Y eso es lo que realmente lo cambia todo. Conclusión. El silencio que lo cambia todo. Al final, no se trata de ella. Sé que al inicio pensabas que sí, que todo esto era para que dejara de ignorarte, para que volviera, para que sintiera lo que tú sentiste. Pero si prestaste atención, te diste cuenta de algo más profundo. El silencio nunca fue una técnica para controlarla, fue una forma de recuperarte. Porque cuando dejas de perseguir, cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de mendigar atención, empiezas a verte distinto. Empiezas a entender que tu valor no depende de si alguien responde o no, que tu presencia no tiene que ser constante para ser importante, y que quien realmente te quiere en su vida no necesita que la persigas para quedarse. Sí, puede que ella vuelva. Sí, puede que te escriba. Sí, puede que sienta tu ausencia. Pero eso ya no es lo importante. Lo importante es que tú ya no estás en el mismo lugar, que ahora sabes retirarte sin ruido, que sabes observar sin desesperarte, que sabes elegir, en lugar de reaccionar. Porque el hombre que domina su silencio, domina su enfoque, domina su energía,
y, sobre todo, se domina a sí mismo. Y ese hombre ya no es fácil de ignorar. No porque haga más, sino porque ya no necesita hacerlo.